Buenos días, hermanos, a los que no he saludado. No saben cuán gozo y cuán temor es estar aquí parado nuevamente. Estábamos viendo con Javiera la fecha de la última enseñanza que tenía, creo que fue hace como 11 años. No recuerdo. Pero gracias al Señor por dar esta oportunidad nuevamente, este privilegio, esta responsabilidad. Y gracias también a ustedes como iglesia de dar esta oportunidad y privilegio de enseñar la palabra del Señor. Así que, como bien leímos, vamos a continuar con la carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, por favor. Vamos allá, que ahí va a ser el centro de lo que vamos a estudiar. Y continuar con lo que ya hemos estado viendo. La carta escrita por Pablo a su hijo espiritual, un siervo del Señor, joven, temeroso seguramente, y que necesitaba una guía para enfrentarse a este desafío que era manejar una iglesia. Pablo vio en él, mediante lo que Dios le dijo también, que él podía tomar una iglesia por delante, pero humanamente está claro que Timoteo seguramente le vinieron todas las inseguridades, los temores obvios de cada ser humano, pero él también sabía que Dios le había encomendado esa tarea. Así que en ese sentido, Pablo le dice, ok, quiero que vayas a Éfeso, arregle las cosas, porque hay un desorden, hay enemigos que entraron a la iglesia, que están causando un desorden, y necesito que tú vayas y pongas orden. Entonces vimos el primer capítulo que Pablo, si bien se presenta, da su testimonio, le explica a Timoteo un poco la situación, pero ya en el capítulo 2 empieza ya con la parte práctica, es decir, ya mira, vamos a ver diferentes aspectos que tienes que corregir en la iglesia y vamos a empezar con uno que pareciera que es como el más raro que esté fallando, pero efectivamente es el que estaba fallando y es el primero que va a tocar Pablo en ese sentido. Así que antes de continuar, tengamos otro momento de oración al Señor. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres el Dios de todo, soberano, de amor, de justicia, Señor, que el mismo Dios que permitió a Pablo ser tu siervo, a Timoteo, Señor, es el Dios que ahora tú nos llamas para servirte también. Bendice este momento, tu palabra, lo que tú nos quieres decir, Señor. Bendice a tu siervo, Señor. Bendice tu palabra para que sea palabra de ti y no de hombre, Señor, y que la bendición que ya fue dada a mí, Señor, por medio de tu palabra, sea también la que reciban mis hermanos, Señor. Y juntos podamos como iglesia edificarnos y ser cada día más conscientes del Dios que eres, de tu Hijo Jesucristo, Señor, y vivir de manera que te agrademos en todo. Bendice esta palabra, este momento, y ayúdanos a amarte en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como bien dijimos, el porqué de la instrucción de Pablo a Timoteo. Se tocaron varios versículos ya en el capítulo 1. Como ven ahí, tenemos el 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que milites la buena milicia. Lo vimos la semana pasada. También el primer estudio vimos el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ya en el futuro, si Dios lo permite, vamos a estudiar el Timoteo 3:15, que aquí ya es el porqué de la carta, el definitivo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces ahí tenemos medianamente cuál es la idea de Pablo al escribirle a Timoteo la carta y toda esta instrucción. Entonces, si leemos el versículo 1, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Pero si leemos otra versión, que es la Biblia de las Américas, menciona una palabra que aquí en la traducción de Reina Valera que tenemos la mayoría, yo creo, dice, exhorto pues, ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Ahí hay una palabra, el pues. Entonces está directamente conectando, mira, Timoteo, esta es la situación, esta es la iglesia, hay problema, Entonces, en base a eso, te exhorto lo siguiente, te voy a explicar lo siguiente, y va por todos los temas que va
a tocar. Primeramente, en este caso, la oración. Entonces, como ven, ahí habla de la oración, o sea, de las rogativas, la oración, las peticiones y acciones de gracia. Uno podría pensar que son la misma palabra, pero por alguna razón Pablo también las ocupa. O sea, no dice, quiero que oren por esto. No, ocupa varios términos que parecieran sinónimos, pero no lo son. Así que en ese sentido tenemos las rogativas, que es una solicitud concreta por una necesidad en específico, que no necesariamente tiene que ser a Dios. Uno puede rogarle a alguien que le haga un favor perfectamente. Oye, te ruego que me hagas este favor. Perfectamente. Ahora después ocupa un segundo término, que es la oración. Esa solicitud más general, que es lo que solemos hacer nosotros. La oración, digamos, de varios temas, las necesidades, pero más general. Pero en este caso sí es exclusivamente dirigida a Dios. Uno no ora a una persona, ora a Dios. Las peticiones, nuevamente, es un término que puede ser tanto a Dios como al hombre. Y en este caso es a un ser superior. Puede ser un rey, a una autoridad, a un padre, etc. En este punto ya se denota algo implícito que quiere decir que ya es una parte que el que pide está humillándose frente a otro. Hay un aspecto de humildad, que en ese caso, frente a la rogativa, que también lo dice, que yo ruego que me hagas esto, pero la petición es directamente a alguien superior, que decir yo no puedo hacer esto, necesito que tú lo hagas porque tú tienes los medios para hacerlo. Ahí va también el tema de las peticiones. Y finalmente la acción de gracia. La acción de gracia es lamentablemente a veces lo que menos tocamos en la oración. Que si bien podemos estar pidiendo, Dios responde, pero quedamos con eso. O sea, Dios nos respondió, pero no decimos gracias Señor por responder esta oración. O más allá, gracias Señor por no haber respondido esta oración como yo quería. Lo respondiste a tu manera y fue lo más sabio. Pero también hay que recordar en la oración ese aspecto que es la gratitud, la acción de gracia. Que finalmente algunos autores lo mencionan como la sal y la pimienta de la oración. El toque de sabor que le da el toque final a una oración de adoración al Dios que todo lo hace y todo lo puede. Pero aún así, Pablo, tocando todo el aspecto, podríamos estar discutiendo, oye, aquí la palabra griega de atrás implica esto, significa esto otro. Entonces, claro, cuando oramos de esta manera es este término o no, pero cuando oramos de otra manera es otro no. Aquí el punto de Pablo que quiere explicarle, mira, Timoteo, necesito que en cualquier aspecto, ya sea que estén orando, pidiendo, rogando o acciones de gracia, quiero que todo ese aspecto vayan dirigidos no a una élite, no a un grupito pequeño, no al que te caiga bien. Necesito que oren por todos los hombres. Entonces, todo tipo de oración por todos los hombres, sin distinción. Entonces, uno podría decir, ¿por qué Pablo le está pidiendo eso a Timoteo? Posiblemente los enemigos que menciona en Timoteo, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Posiblemente estas personas habían empezado a enseñar que no, la oración no es para todos. No es para esa gente mala, no es para esa gente que no es parte de nuestra secta, llamémoslo así, parte de nuestra religión, parte de nuestro grupo. Tenemos que orar por estos grupitos solamente. Y Pablo de nuevo, Timoteo, necesito que corrijas eso. Necesito que oren de las diferentes maneras que pueden orar, pero por todos los hombres, sin distinción. Necesito que sea así. Entonces tenemos un ejemplo de una oración sin distinción, que es en el versículo 2. Vamos a hacer un poco de historia, un poco de contexto. Entonces, en ese sentido, la carta a Timoteo se calcula que fue escrita en el 63 al 64 después de Cristo. Que curiosamente, si nos vamos a quién gobernaba en ese tiempo, sabemos que estaba el Imperio Romano, pero específicamente hay un personaje
llamado Nerón. No sé si les suena algo Nerón. Bien famoso, bien amado por los cristianos, no sé. Un personaje. Por lo anterior, también, si calculamos en esa fecha la carta, Pablo la escribió 2 años después del primer arresto domiciliario en Roma. El final de la carta de Hechos es cuando ya Pablo se fue a Roma y lo dejaron arrestado, digamos, en una casa que arrendaba, qué sé yo, pero estaba arrestado. Entonces, Pablo en ese contexto, después de 2 años de haber salido de esa cárcel, de ese encarcelamiento, escribe esa carta. Curioso cuanto menos. Ya verán por qué. Y otro punto, que la carta fue un poco antes escrita de un evento que tuvo implicancias para los cristianos durante 200 años, 2 siglos, que es el gran incendio de Roma, que se calcula también que fue en el 64 después de Cristo. Ya vamos a ver por qué son interesantes estos eventos. Pero en ese sentido, antes de llegar ahí, versículo 2 dice, en ese oren de todas maneras por todos los hombres, es curioso que incluya a los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? ¿Por qué no dice, oye, oren por los hermanos judíos que están en contra de nosotros los cristianos porque seguimos a Cristo? O oren por ese grupo de gente que no habla nuestro idioma y son bárbaros y nos atacan. Es curioso que se enfoque en este grupo, las autoridades. ¿Por qué? Tiene una consecuencia directa para nosotros. Uno pensaría que egoísta pedir por algo para nosotros, ¿no? Como que eso no lo solemos hacer. Pero sí, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Es curioso que cuando nosotros oramos por la autoridad, ¿por qué oramos? Que dirija bien el país, que no ponga leyes contra la Biblia. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, oren para que las autoridades les permitan vivir quieta, bueno, ahí dice quieta y reposadamente. ¿Por qué? Entendamos nuevamente el contexto. Aquí todavía no pasaba la gran persecución que empezó en el 64. Fue antes, pero casi era una profecía. Para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es la respuesta real cuando uno ora por la autoridad. A ver, no quiero meterme aquí en un pantano peligroso, pero es fácil orar cuando la autoridad es de acuerdo a nuestras creencias políticas. ¿Pero usted oró por el gobierno anterior que había? ¿Oró por él? ¿Oró por esa persona que estaba como presidente? ¿O no oró lo suficiente? Bromas afuera, el Señor también nos llamaba a orar por él. Pero para que viviésemos quieta y reposadamente. No sé si lo conseguimos, pero el Señor, créame que por algo estuvo ahí esa persona. Ahora, ¿usted está orando por el presidente que tenemos ahora? O dice, no, este está más alineado con nuestra iglesia, así que ¿para qué vamos a orar con él? O para él. Ore de igual manera o más aún, por favor. Porque así el Señor lo manda, para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, esa es parte de la oración respondida por Dios, cuando uno ora por la autoridad. Pero también tenemos un aspecto que es decir, Señor, mira, necesitamos vivir en paz, por favor, encárgate tú. Pero hay una parte que es completamente nuestra responsabilidad, que en la segunda parte del versículo 2 dice, en toda piedad y honestidad. Ahí tenemos una responsabilidad como ciudadanos frente a la autoridad. No es solo orar por que el presidente maneje bien, nuestro alcalde, los carabineros, llamemos cualquier entidad pública que esté a cargo de nosotros o sobre nosotros. Y aquí vamos a tocar unos versículos que yo creo que ustedes los conocen, pero es necesario recordarlos. Romanos 13, del 1 al 2. No es necesario que, si quieren, lo anotan, por eso dejé las citas ahí rápidas. Pero yo se los leo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De nuevo, lo que estuvimos hablando.
¿El presidente que estuvo antes lo pusimos nosotros porque votamos por él o porque no votamos por él o porque Dios lo puso en su voluntad? ¿O el presidente que tenemos ahora lo puso porque Dios lo puso o porque nosotros nos pusimos de acuerdo para ir a votar por él para que no saliera el otro? Le leo de nuevo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, si usted va por la calle manejando a 130 kilómetros por hora, pero dice, no, yo oré al Señor para que la autoridad no me ponga una multa por ir a esa velocidad. O sea, usted si está desobedeciendo la ley, créame que igual le va a llegar. Por mucha oración, por mucho ayuno que haya hecho para que no le pongan multa, se lo lleva igual. Por eso la segunda parte dice, para que vivamos en honestidad y piedad. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nuevamente, si usted espera que no le pase nada, que no tenga consecuencias, porque oró al Señor por su autoridad, y igual se comporta mal, va a tener castigo. No se salva nadie aquí. Dios no hace vista gorda porque haya orado un día entero para que no le pongan esa multa, igual se la van a poner. Entonces el versículo 2 dice, en Mateo, lo vamos a ver igual, orad por lo que se ultrajan. Gracias a Dios tenemos el privilegio de vivir en un país que la autoridad nos deja, ok, reúnanse, pueden reunirse en un hotel, en la Cruz Roja, donde sea, reúnanse, no hay problema, no hay conflicto, no hay problema. Pero hay lugares, el solo hecho de decir soy cristiano o juntarte con otra persona que dice ser cristiana, si te pillan te matan. ¿Recuerdan a la misionera que vino a predicar de Bangladesh? Bangladesh era así como estaba en el límite, ya, ok, reúnanse, pero oye, ¿qué están haciendo ahí? No tenemos que hablar porque no pueden hacer eso, o sea, está ahí como en el límite. Pero créeme que en lugares como Norcorea eso no es así. Lamentablemente no es así. Implica la vida. El reunirse con otro cristiano, el tener una Biblia, hablar de Cristo, implica muerte. Entonces, ¿recuerdan lo de Nerón? Yo creo que la mayoría sabe quién fue Nerón y qué hizo Nerón. Pero si no lo sabe, la historia dice que Nerón, el emperador, inició el gran incendio de Roma para reconstruir a su gusto. O sea, se dice en la historia que Nerón le gustaba construir. Entonces, ¿cómo voy a construir si ya estaba construido? ¿Qué hizo? Mandó quemar Roma para construir de nuevo. Pero dijo, chuta, me están pillando, parece que yo inicié esto. Entonces, ¿qué hago? Pero está este grupito. Los famosos cristianos, los del camino. Ellos fueron que quemaron Roma porque nosotros adoramos a Dios. Entonces, no sé, ellos fueron. ¿Qué inició eso? La persecución por 2 siglos de los cristianos. Que sabrán, solo por un ejemplo, los cristianos los llevaban al circo romano con los leones y que pase lo que pase. Entonces, ese fue, dijimos, en el 64, esa persecución duró hasta el 300, soy pésimo con las fechas, pero fue en el 300 aproximadamente cuando ya dijo Constantino, miren, la religión del imperio va a ser el cristianismo. Y paremos con la persecución y se acabó. Fueron 2 siglos, o sea, ustedes dirán 2 siglos, pero piensen que Chile tiene 2 siglos. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánto destrozo hubo en 2 siglos? Si en un par de años puede pasar eso, imagínense en 200 años. Entonces Pablo mandó a Timoteo que la oración fuera dirigida incluso a Nerón. Nuevamente, nosotros cuando oramos por las autoridades, ¿oramos por el que nos cae bien solamente o también por el que no está muy alineado, el que pone leyes que van contra lo que creemos, el que nos hace la vida imposible en el trabajo? Y agreguemos. Pero Pablo le dijo a Timoteo, oye, vas a tener que orar por Nerón. Ese personaje que más tarde iba a inculpar a todos los cristianos que habían quemado Roma. Y peor aún, era como
Ya, tenían la carta después, cuando empezó la persecución, y el cristiano que tomó la carta habrá dicho, oye, ¿orar por Nerón? ¿Tenemos que orar por Nerón? ¿Por este que nos está matando? Sí, tenían que orar por él. Mateo 5, 44 al 45, se los leo. Palabra de Cristo mismo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Un ejemplo claro que Cristo mismo lo dejó, o sea, salió de su boca, pero aquí también lo está haciendo práctico. Quiere que Pablo le dice a Timoteo que lo haga práctico en la iglesia. Y aún más va a dar un ejemplo que es más grande que este, que dice, bueno, Dios hace salir el sol sobre bueno y malo, hace llover sobre justos e injustos. Y hay un aspecto mucho mejor que el sol o la lluvia, que Dios también dice para todos. La oración y la salvación, sin distensión. Y aquí no quiero entrar en polémicas, pero así como la oración del creyente debe ser sin distensión, que es lo bueno y agradable frente a Dios, que es lo que dice el versículo 3, así también habla del Dios, en el versículo 3 al final dice delante de Dios nuestro Salvador, toma el aspecto de la salvación, y es lo que va a tomar. Conecta. Recuerden que aquí, volvamos al contexto principal. Pablo le está diciendo a Timoteo, necesito que corrijas estos aspectos. Vamos a empezar por la oración. Hay un problema en la iglesia que algunos están diciendo, no, hay que orar por estos grupitos, esto solamente. Pablo, o sea, al extremo, tienen que orar por todo, incluso al peor enemigo que tiene la iglesia de manera externa, que es el gobierno. ¿Por qué? Porque es lo bueno y agradable frente al Señor. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? La salvación. Ahora, leemos, dice en el versículo 4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No sé si han escuchado alguna vez la frase, un texto fuera de contexto es un pretexto. Ya, este versículo, si lo tomamos así, es muy peligroso y podemos caer en varios términos y formar toda una teología falsa en base a nuestras creencias, a nuestra lógica, a nuestra humanidad. Pero hay que tener ojo. ¿Qué no significa este versículo? El universalismo. No sé si han ocupado o escuchado ese término. Todos se salvan. Cristo murió por todos, absolutamente toda la humanidad, y se va a salvar. Oye, pero ese que dijo que Cristo no es Dios, que no, que lo rechaza, ¿también se salva? Sí, también se salva. ¿Pero por qué? Vamos a leer que la Biblia dice explícitamente que el que rechaza a Cristo no se salva. Entonces, eso de que todos se salvan finalmente, falso. Y otro aspecto, el Dios quiere salvar a todos los hombres, pero no puede salvar a todos los hombres. ¿Perdón? O sea, un Dios omnipotente no puede salvar a todos. Dios no está limitado por voluntad humana para salvar al hombre. A veces creemos, decimos, no, yo tengo la facultad para decir que no me voy a salvar, a pesar de que tú me quieras salvar, yo no quiero que me salven. ¿Un Dios todopoderoso no es capaz de eso? Ahora, lo que sí significa este versículo, ¿qué tenemos para entender sobre este versículo para que no entre la lógica humana para intentar explicarlo? Tenemos la Biblia, gracias al Señor. Juan 3, 14 al 18. Aquí ocupamos este versículo, pero es bueno leer lo que hay alrededor. Dice Juan 3, del 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Qué bonito.
Hasta ahí todos felices, ¿cierto? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recordemos, la salvación sin distinción, para todos. Pero a la vez es curioso como así el aspecto es completamente para todos, o sea, desde el más pequeño al más grande, desde el más rico al más pobre, desde el que está en autoridad hasta el más humilde. Es para todos, pero hay una condición exclusiva. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creer en el buffet de dioses que tenemos hoy en día. No creer en un santo, no creer en la Virgen, no creer, póngale el nombre que quiera, en cualquier religión. Aquí Dios dice, y es bien claro, hay un solo camino, hay un solo medio para la salvación. ¿Es para todos? Sí, perfecto. Pero hay un solo medio, único y exclusivo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Perfecto. Qué bueno es el Señor. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, imagínense, en el primer siglo ya estaban esperando que el Señor viniera. Han pasado 1900 años para nuestros tiempos, el Señor todavía no viene. ¿Qué pasó? ¿El Señor se olvidó? ¿El Señor está dilatando porque no, todavía no quiero que vengan estos pecadores aquí en mi presencia? No voy a dilatar, no. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que todos escuchen el Evangelio, que todos entiendan sobre el Evangelio. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es justo? También. Son aspectos que a veces queremos, no, que son contrarios, son conflictivos. No lo son. Dios es soberano en la salvación. Vamos a leer solo el primer pasaje, el de Romanos 1, 21 al 25, que dice, también muy conocido, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos un lado de Dios que quiere que todos se salven. Pero aquí también leemos una parte que dice, ok, ¿quieres pecar? ¿Quieres pecar? Allá tú. No te pongo resistencia. Haz lo que quieras. Que algunos dicen que esa es la peor muestra de ira de Dios en estos tiempos. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Romanos 9, 1 al 29. Si alguna vez tenemos la terrible tarea de estudiar Romanos y lleguemos a ese pasaje es muy fuerte. Es muy fuerte. Y es muy complicado, pero también, si tiene la oportunidad y el valor de leerlo, léalo. Y, como les digo, fuerte. Es cuando Dios te dice, oye, tú no eres nada, tranquilo. Yo te salvo porque tú no eres nada. Es fuerte, si tiene la oportunidad, léalo. Pero créanme que es muy humillante para nosotros. Y a veces es nuestro pecado, no queremos ser humillados, pero yo le recomiendo que lo lea. Es bueno leerlo. Es parte de la palabra del Señor. La salvación no es solo ser salvo del castigo, sino el saber, que es lo que menciona el versículo 4 al final, dice, el conocimiento de la verdad, de que estoy siendo salvo, ¿de qué estoy siendo salvo? Del pecado. ¿Y por quién estoy siendo salvo? Por Cristo. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En ese sentido, como vemos,
hagamos el resumen, la conjetura de todo esto. El problema de la oración exclusiva, ojo, tenemos que orar por todos, incluso nuestro enemigo, incluso ese vecino que le hace la vida imposible por ser cristiano, ore por él. Por ese colega que se burla de usted por ser cristiano, por orar, por ir a la iglesia, ore por él. ¿Quién sabe si en estos tiempos llegamos a tener un presidente, una autoridad que es completamente cazadora de cristianos? Vamos a tener que orar por él también. Tiene que orar por todos. ¿Por qué? Eso es lo bueno y agradable frente al Señor. ¿Y qué ejemplo tenemos de eso, de un aspecto tan que sea para todos? La salvación. El mensaje de salvación es para todos. No hace distinción sobre bueno o malo, no hace distinción sobre el que es justo o injusto, sobre el rico, sobre el que es un docto completamente de todo aspecto de los conocimientos, hasta el más humilde campesino en medio del campo. No hace distinción. Es para todos. Entonces, si tenemos esos dos ejemplos, o tenemos el gran ejemplo de salvación, ¿qué podemos hacer nosotros de decir, no, yo solo voy a orar por mi hermano? Y ojo, mi hermano que me cae bien, porque el que no me cae bien no lo voy a considerar tampoco. O sea, si Dios hace salir el sol sobre justo e injusto, hace llover sobre buenos y malos, y salva a los buenos y a los malos, ¿por qué usted va a hacer distinción? ¿Quién somos nosotros para hacer distinción? Así entonces, el alcance de la oración del creyente y el mensaje de salvación, ¿para quién es? Todo hombre, toda mujer, toda criatura, desde el más pequeñito que está escuchando la lección ahí arriba, hasta nosotros que estamos acá escuchando la Biblia también, para todos. Si usted cree que no, yo he de confesar, cuando era más joven, tenía un amigo que, había tenido un embarazo, digamos, adolescente, y para mí parecía un aspecto así como tremenda metida de pata, o sea. Entonces, en la iglesia nos enseñaban, oye, tienes que darle el evangelio a todo, predicarle el evangelio. Imagínense el nivel de inmadurez. Decía, me acerqué a mi maestra y le dije, incluso que tengo un amigo que cometió este pecado, igual le tengo que predicar a él. A mí no creo que me lo ha dicho, pero yo creo que tenía que haberme dado una bofetada así con la Biblia, pero obvio, él es el primero que tiene que escuchar el evangelio, por mucha equivocación. A veces la inmadurez hace eso, pero no sé si usted tiene algún impedimento para predicar el evangelio a alguien. O sea, podemos decir, no es que sea un cristiano, un católico devoto que no me va a escuchar. También predícale. También predícale. Como escuchábamos ayer en el matrimonio, no, es que un mormón que no se va a convertir con nada. Predíquele también. Aunque le tome 6 años, predíquele. Ese colega, al compañero de curso, a su jefe que le hace la vida imposible porque sabe que es cristiano, va a la iglesia y lo trata como un canuto, vaya y predícale también. No se dedique solo a orar, vaya y predícale. Y piensa en el peor candidato que tenga para predicarle y orar por él. En un momento vamos a orar por usted en su corazón, piensa en esa persona, en la peor persona, en la que menos considera para enseñarle el evangelio y orar por él. Por él tiene que orar, por él tiene que predicarle. Todos los tipos de oración por todos los seres humanos. Llamémosle ser humano para no ser distinto. No, pero que dice al hombre o a las mujeres, no. Todos, los grandes, pequeños, no hay distinción. Así la oración del creyente no debe ser con distinción de personas, por muy inmerecedoras que sean de eso. De nuevo, en mi inmadurez yo pensaba eso, como que no, pero él ya se equivocó, ¿para qué le voy a predicar? Es que con mayor razón. Y en cualquier impedimento que podamos tener, quítelo y ore por esa persona. O sea, que si usted está pensando en alguna razón por la cual no orar y no predicar el evangelio, que esa la persona sea para que pueda entregarle el evangelio y orar por ella. Téngalo en mente. Y la salvación no hace distinción de raza, estatus, rangos, niveles, riqueza, o inserte su método de clasificación social que a usted se le ocurra. Religión, edad, nivel de estudios,
ponga el título que por. No hay distinción. Todos, ore por todos y predíquele el Evangelio a todos. Sin distinción. Y ya para finalizar, por favor, acompáñenme. Así que en este sí necesito que me acompañen a Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura, por favor? Si fuera tan amable. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Yo soy pésimo con las caras, reconocer gente. No sé si hay alguien nuevo aquí, visita. Pero si usted cree que no necesita o no merece la salvación, reconsidérelo. Si Dios dice que es para todos, es por algo. No es porque unos sean más salvos que otros. O incluso si usted cree que es creyente de toda la vida, también considera el mensaje. O sea, no es malo recordar el mensaje de salvación. Que Cristo, siendo Dios, se rebajó a hombre. Vivió como hombre, sufrió como hombre, en todos los aspectos. Vivió justa y sin pecado. Esa es la otra verdad. Y aún así murió como el peor pecador que puede haber sobre la tierra. O sea, digamos que Cristo vivió como el santo de Dios, hijo de Dios, pero fue castigado como si a Nerón lo hubieran castigado por todo eso mal que hizo en la tierra. O piense en lo que usted hizo, en lo peor que haya hecho en su vida. Cristo vivió de manera santa, pero lo castigaron como el peor de los criminales que haya hecho, o lo que yo hice también, o lo que usted haya hecho, fue castigado en ese sentido. Pero ahora, de nuevo recordando, tenemos dos verdades. El Señor es soberano. ¿Estamos de acuerdo con ese sentido? Es omnipotente. Puede hacer todo lo que quiera. Esa es una verdad. Téngalo presente. Pero ahora, la otra verdad es que nosotros somos pecadores y somos responsables frente a Dios. Hay una verdad absoluta, todos vamos a morir y todos vamos a estar frente al Señor y vamos a tener un juicio. Y ese juicio va a decir, ok, te equivocaste en esto, ok. La suma, te mereces el infierno. Eso es absoluto. ¿Cuál va a ser la única diferencia con los que creímos en Cristo, con los que no han creído en Cristo? Que decir, ok, tienes que pagar todo esto, pero hay alguien que ya pagó por ti. Cristo ya sufrió todo el castigo de todo esto, así que entra a la presencia. Soy responsable de mi pecado, pero es Dios soberano en salvarme. Son dos verdades que pueden estar contradictorias. Podemos usar la lógica humana, herramientas humanas para decir, oye, ¿cómo compatibilizamos esto? Decir que Dios es soberano en la salvación, pero yo también soy responsable. Podemos pasarnos siglos, como así ha sido. Ha habido siglos de estudio de eruditos pensando cómo ponemos de acuerdo estas dos verdades. Puede estudiar teología toda su vida y no va a llegar a la conclusión, porque otros hombres ya lo han intentado y no lo han logrado. Pero son dos verdades absolutas que son ciertas. ¿Cristo es hombre? ¿Fue hombre? ¿Cristo fue Dios? ¿Cómo compatibilizamos eso? Quizás no podemos. ¿Dios es uno? ¿Hay tres personas en Dios? ¿Cómo compatibilizamos eso? No necesita que usted con su lógica humana intente compatibilizar las cosas. Solamente tiene que creer que ambas son ciertas. Dios es soberano en la salvación. Dios dio a su Hijo en salvación. Pero también usted es responsable de esa verdad. De saber decir, creo en eso o lo rechazo.
Son dos verdades que si nos ponemos a estudiar podríamos siglos. No vamos a llegar a una conclusión. Pero quédese con las cosas que sí son ciertas. Dios es soberano, Dios es poderoso para salvar, pero también usted es responsable y tiene que dar cuenta frente al Señor en algún momento. Oremos.